Estaba sangrando al borde de la carretera y me pidió que lo llevara una última vez. Aquella noche, la neblina era tan espesa que hasta la mula parecía dudar del camino. Pero él frenó. No sabía que al abrir esa puerta, no solo le daba paso a un desconocido, le estaba echando un ride directo a su propia bronca. El viento silbaba fuerte contra los espejos de la mula, como si quisiera advertir algo. Vicente apretó el volante con una mano y bajó el volumen de la radio con la otra. Solo ruido blanco. Ni una canción, ni una voz que lo distrajera. Pura carretera y oscuridad. Era la ruta 40, entre San Rafael y Malargüe. A esas horas, pasada la medianoche, el asfalto se volvía territorio de fantasmas. Bultos en la banquina, luces lejanas que nunca se acercaban y el rugido solitario del motor devorando kilómetros. El celular vibró en el tablero. Lo miró de reojo. Un mensaje de su hija. ¿Vas a pasar por Buenos Aires este mes? No respondió. Solo respiró hondo y volvió la vista al frente. Hacía 3 años que no la veía. Siempre encontraba una excusa nueva para seguir rodando. El diésel le raspaba el aire por dentro. Encendió otro cigarro. El humo lo envolvía como si intentara rellenar el vacío que se le venía haciendo más grande con cada parada. «Pinche ruta», murmuró girando el cuello que le crujía por la posición fija. Un bache lo sacudió de golpe. El camión rebotó con fuerza y soltó un golpe seco del lado derecho. Vicente frenó bruscamente, sintiendo el jalón del cinturón. Las luces largas iluminaron algo raro. Una silueta tirada a un lado de la carretera. Frunció el ceño. Redujo la marcha. El corazón le dio un vuelco. Era un hombre, o al menos eso parecía. Se detuvo unos metros más adelante. Puso las intermitentes y bajó con la linterna en mano. El aire afuera estaba helado, con olor a tierra húmeda y diésel recalentado. «¿Hola?», llamó. «¿Está bien?». La figura apenas se movió. Cuando Vicente se acercó, notó que era un muchacho joven, no mayor de 30, con la cara cubierta de polvo y sangre seca en la frente. Tenía un corte feo en la pierna y respiraba rápido, entrecortado. «Llévame», balbuceó. «Solo una última vez». Vicente se quedó quieto. El muchacho lo miraba como si supiera algo que él no. No pedía ayuda, suplicaba algo más profundo, como si el tiempo se le acabara. «¿Qué chingados te pasó, compa?». El joven no respondió. Solo cerró los ojos por un segundo, como si esa pregunta ya no importara. Vicente lo miró un instante más y tomó una decisión. «Órale, vamos». Lo cargó como pudo, sintiendo el peso mezclado con el frío. Lo subió al asiento del copiloto. Cuando cerró la puerta, el silencio adentro era más denso que la niebla que empezaba a cubrir el camino. Arrancó de nuevo. El motor rugió. En el retrovisor, la silueta del camino desaparecía entre sombras y polvo. No lo sabía aún, pero con ese gesto simple, abrir la puerta de su camión, Vicente acababa de cambiar el rumbo de su vida, y no había vuelta atrás. La niebla cayó como una manta espesa, lenta, envolvente. Vicente apenas podía ver más allá del parabrisas. Encendió las luces antiniebla y bajó la velocidad a paso de tortuga. La carretera, que ya de por sí era solitaria, ahora parecía un túnel sin fin. «Chingá, justo ahora», gruñó ladeando la cabeza para tratar de ver mejor. A su lado el joven seguía en silencio. Tenía la cabeza apoyada contra la ventana, el rostro pálido y los labios apretados. Vicente le echó un vistazo rápido. Seguía respirando, pero más lento. Una gota de sudor le bajaba por la sien, a pesar del frío que se colaba por las rendijas de la cabina. «¿Cómo te llamas?», preguntó sin esperar mucho. Nada, ni un parpadeo. Vicente volvió la vista al frente. Sentía en el estómago esa presión que no venía del miedo, sino del presentimiento. Algo raro se estaba cocinando, y no era solo el clima. Esa niebla no era normal, y ese muchacho tampoco. Una figura cruzó fugaz por el frente. Algo rápido, bajo,
Vicente frenó de golpe, los frenos rechinaron y la mula se sacudió. ¡La madre! Soltó y miró por todos lados. Nada, solo neblina y silencio. Bajó el vidrio, sacó medio cuerpo y escuchó. Ni grillos, ni viento, ni siquiera el motor hacía ruido, como si el mundo entero se hubiera puesto en pausa. Volvió a subir el vidrio. Iba a arrancar otra vez cuando el joven murmuró: «No te detengas aquí. Aquí no». Vicente giró la cabeza, lento. «¿Qué dijiste?». El muchacho tenía los ojos abiertos, fijos al frente. No lo miraba a él, miraba algo más allá del cristal empañado. «No pares. Sigue». Vicente tragó saliva. No sabía si el chavo deliraba o si realmente veía algo que él no. Arrancó otra vez, esta vez con el corazón latiendo más rápido que el motor. Algo en su pecho le decía que debía hacerle caso. No mirar atrás, no frenar, no preguntar. Avanzaron unos minutos más, en ese mar blanco de nada, hasta que una luz parpadeante apareció a lo lejos. Un destello anaranjado, como un farol de emergencia. Vicente dudó. ¿Será un retén? Pero no había patrullas, ni conos, ni señas de control. Solo una luz. Y al acercarse, vio lo que lo hizo pisar el freno de nuevo. Una camioneta volcada en la zanja, aún humeando, con las puertas abiertas y vidrios rotos regados por el suelo. ¡Ay, cabrón! El muchacho se enderezó en su asiento. Tenía los ojos bien abiertos, esta vez con miedo, no fiebre. «Ahí empezó todo», murmuró casi en un suspiro. Vicente lo miró, con el estómago hecho nudo. «¿Qué empezó?». El joven bajó la vista. No dijo nada más. Vicente encendió las intermitentes y pensó en bajarse a ver si había alguien herido. Pero una sensación extraña lo detuvo. Una especie de peso en el pecho, como si la misma niebla le dijera: «No te metas». El radio chisporroteó de golpe, una estática pesada, distorsionada. Luego, una voz femenina apenas audible: «No debiste recogerlo». Vicente giró la perilla, confundido. La señal desapareció. La voz también. Volteó hacia el joven, pero ya estaba otra vez con los ojos cerrados, recargado contra el vidrio, inmóvil. Vicente volvió a poner primera con la mandíbula apretada. La niebla no solo cubría el camino, también estaba empezando a cubrir la verdad. Y apenas era el inicio. La niebla comenzaba a disiparse un poco, pero la oscuridad seguía densa. Vicente avanzaba lento, aún con los nervios a flor de piel después del susto de la camioneta volcada. La voz en la radio le retumbaba en la cabeza. No sabía si había sido real o producto del cansancio, pero algo en su instinto le gritaba que esa noche no iba a ser como cualquier otra. A unos 100 metros, justo después de una curva cerrada, algo llamó su atención: un bulto tirado cerca de la línea blanca. No era basura ni un animal atropellado, era un cuerpo. «No mames», susurró, mientras reducía la velocidad. Frenó. El corazón le empezó a latir fuerte, con ese ritmo que solo aparece cuando algo no cuadra. Se bajó del camión con la linterna en mano. El aire era espeso, con ese olor mezcla de tierra mojada, diésel caliente y metal. Avanzó con pasos lentos, apuntando la luz al suelo. Ahí estaba, un joven, tirado boca arriba con la ropa hecha un desastre y la pierna ensangrentada. Tenía los ojos entreabiertos y respiraba con dificultad. «Oye, ¿estás bien?», gritó Vicente acercándose. El joven parpadeó apenas, como si sus párpados pesaran 1 tonelada. Intentó incorporarse, pero no pudo. Solo movió los labios. Vicente se arrodilló junto a él. Le vio la cara llena de raspones y la frente partida. Su piel estaba helada. «No te muevas, compa, te voy a ayudar», dijo, sacando su chamarra para cubrirle el pecho. Entonces, con una voz ronca, casi sin aire, el muchacho dijo: «Llévame, solo una última vez». Vicente se quedó helado. «¿Qué dijiste?». El joven repitió la frase, esta vez con una lágrima saliéndole del ojo derecho. No suplicaba. Lo decía como quien pide cumplir una promesa. Vicente lo miró unos segundos. Pudo haberse echado para atrás. Pudo decir:
No es mi problema, como ya lo había hecho tantas veces en la vida, pero algo en la mirada de ese desconocido se le clavó en el pecho. No era solo dolor, era una mezcla de culpa, desesperación y resignación. «Va», dijo al fin, «te llevo, pero no te me vayas a morir aquí, ¿eh?». Lo ayudó a levantarse, sujetándolo del torso. El joven apenas podía sostenerse, pero cooperaba. Caminaban como podían, Vicente arrastrando un poco el peso muerto, con el corazón en la garganta. Al subirlo a la cabina, notó algo más. El pantalón del chavo estaba roto a la altura de la pierna, y debajo había un tatuaje raro. No de pandillero, más bien algo simbólico, antiguo, como de tribu. Vicente lo miró unos segundos, luego cerró la puerta sin decir nada, arrancó el camión. El rugido del motor pareció sacudirle el alma. «¿Cómo te llamas?», preguntó ya en marcha. El joven no respondió, solo recostó la cabeza en el vidrio, cerrando los ojos. Vicente suspiró, miró la ruta vacía. Sabía que con solo recogerlo, algo en su camino había cambiado, y aunque no lo entendía aún, sintió que acababa de meter las manos en algo más grande que él. La frase seguía rebotando en su cabeza: «Llévame, solo una última vez», como si la carretera le hubiera puesto una deuda en el asiento del copiloto. El motor de la mula rugía mientras la carretera se estiraba frente a ellos como una promesa rota. Vicente mantenía las manos firmes en el volante, pero la mente le giraba sin freno. Llevaba un desconocido en la cabina, herido, sin nombre, sin historia y sin rumbo. El chavo no había dicho una palabra más desde aquella frase. Seguía ahí, respirando lento, recostado contra el vidrio, como si dormir fuera su única defensa. Vicente lo observaba de reojo, preguntándose qué carajos estaba haciendo. «¿Y si me estoy metiendo en una bronca?», murmuró para sí. «¿Y si este cuate trae algo detrás?». Encendió otro cigarro, más por costumbre que por gusto. El humo llenó la cabina, denso, tibio. Lo ayudaba a pensar, aunque no le gustaran las respuestas que le venían. Tomó el radio. «Aquí el Güero Soria, en tramo de Malargüe. Alguien me copia», soltó, más por querer escuchar una voz amiga que por necesidad real. Nada, solo estática. Volteó hacia el joven otra vez. Notó que le temblaban los dedos. «¿Tienes frío?», preguntó con tono más humano. «Mira, hay una cobija atrás, úsala». El joven apenas se movió. Estiró el brazo con dificultad y sacó la cobija, pero antes de cubrirse, algo cayó de entre sus cosas. Una foto vieja, arrugada. Vicente la atrapó con una mano antes de que tocara el suelo. Era una foto en blanco y negro. Un niño abrazando a una mujer, quizá su madre. Sonreían los dos, pero había algo triste en esa imagen, no por lo que mostraba, sino por lo que ya no estaba ahí. «¿Tu mamá?», preguntó Vicente devolviéndosela. El joven asintió, muy leve. «¿Cómo te llamas, muchacho?». Silencio. Luego apenas audible. «Matías». «Bueno, Matías, yo soy Vicente, pero me dicen el Güero. ¿Quieres agua? Tengo una botella ahí atrás». Matías negó con la cabeza. Se le veía cansado, como si cada palabra le costara demasiado. «¿A dónde vamos, entonces? Porque nomás dijiste, llévame, pero no dijiste pa' dónde, nada». Vicente apretó los dientes. El camión avanzaba lento, como si la carretera se estirara más de lo normal. El reloj marcaba las 2 de la mañana. Afuera, el mundo parecía suspendido, como si fueran los únicos dos vivos en ese tramo maldito. «Mira, no es por ser gacho, pero necesito saber si alguien te está buscando. ¿Te metiste en un lío? ¿Andas huyendo de algo?». Matías abrió los ojos. Lo miró por primera vez directo. «No estoy huyendo. Estoy buscando cómo cerrar algo antes de que me cierre a mí». Vicente tragó saliva. Esa respuesta no lo tranquilizó ni tantito. «Chingá, ¿eso qué quiere decir?». Pero Matías volvió a cerrar los ojos, como si ya no pudiera seguir hablando. Vicente sintió el peso del silencio otra vez. Pesaba más que cualquier carga que hubiera llevado en su vida. A lo lejos, las luces de una gasolinera parpadeaban. Decidió detenerse ahí.
no solo por combustible, también por respuestas. Tenía que averiguar algo más, porque aunque no lo decía en voz alta, una voz interna no dejaba de susurrarle: algo no cuadra, y lo vas a descubrir muy pronto. La gasolinera brillaba en la oscuridad como un faro cansado. Una lámpara titilaba sobre la bomba más lejana y una radio sonaba bajito desde la oficina. Boleros viejos, de esos que saben a recuerdo. Vicente bajó primero. Estiró las piernas, se tronó el cuello y respiró hondo. El frío cortaba, pero le ayudaba a despejarse. Miró hacia la cabina. Matías seguía ahí, envuelto en la cobija, medio dormido, medio ido. «Voy por café», dijo en voz alta, más por costumbre que por esperar respuesta. Entró al local. La mujer del mostrador, de unos 60, lo reconoció de inmediato. «Güero, ¿otra vez por aquí?» «Sí, señora, ya sabe, mientras el motor aguante. ¿Y ese que traes en la mula? Lo vi desde acá, se ve jodido». Vicente bajó la voz. «Lo encontré tirado en la ruta. Está mal, pero no quiere decir mucho». La mujer lo miró con una ceja levantada. «Ten cuidado. A veces los que no hablan traen más que los que gritan». Vicente asintió, pagó los cafés, agarró unas facturas y volvió al camión. Le pasó uno de los cafés a Matías, que lo recibió con manos temblorosas. «Gracias», murmuró. «¿Hace cuánto no comes?», preguntó Vicente ofreciéndole una factura. Matías dudó, pero la aceptó. Comió lento, como si masticar doliera. «¿Y de dónde vienes?», insistió Vicente. «Porque no traes mochila, ni celular, ni documentos, nomás tú y esa foto vieja». «Del norte», respondió sin mirarlo. «¿Del norte cómo? ¿Salta, Jujuy?» «Por ahí». Vicente soltó un bufido leve, fastidiado. «Mira, no es que quiera meterte presión, pero necesito saber en qué estoy metido. ¿Por qué estabas tirado en la banqueta, sangrando como si te hubieran tirado de un coche?» Matías se quedó en silencio, solo miraba el café, girándolo entre las manos. «¿Te estaban siguiendo?» «No». «¿Te caíste?» «Tampoco». Vicente apretó el volante. «Entonces dime, cabrón, ¿qué pasó?» Matías levantó la vista, lento. Había algo raro en su mirada. No miedo, no enojo, algo más profundo, como si las palabras ya no le sirvieran. «Pasó lo que tenía que pasar», dijo. «No lo busqué, pero tampoco me quité». Ese tipo de respuestas crípticas le sacaban canas verdes a Vicente. Era como hablar con un fantasma. Uno que todavía respiraba, pero que ya estaba en otra parte. «¿Sabes qué? Está bien, no me digas nada, pero si algo me va a caer por haberte recogido, quiero saberlo antes de que sea tarde». Matías cerró los ojos. No dijo más. Vicente arrancó la mula de nuevo, pero esta vez el silencio en la cabina era diferente. No era incómodo, era tenso, cargado, como si el camión llevara algo más que dos cuerpos. Llevaba secretos, y pronto lo sabía. Alguno iba a salir disparado del asiento. En el retrovisor, la gasolinera se perdía entre la neblina. Y en el pecho de Vicente, una pregunta latía más fuerte que nunca. ¿Quién chingados es este tipo? ¿Y por qué siento que me va a cambiar la vida? El sol apenas comenzaba a pintar el horizonte cuando Vicente decidió parar en el viejo parador El Álamo, justo antes de llegar a Bardas Blancas. Era un lugar de confianza, atendido por don Ciriaco, un viejo conocido de ruta, de esos que siempre tienen café caliente y alguna historia que no pediste, pero igual agradeces. Aparcó la mula y bajó con cuidado, estirando los brazos y tronándose los nudillos. Matías seguía medio dormido, o al menos eso parecía. Tenía la cabeza gacha y los ojos cerrados, como si aún estuviera atrapado en otra parte. «Voy a por algo caliente. ¿Quieres bajar?», preguntó Vicente sin mirarlo. Matías negó con la cabeza, lento. «Está bien, vuelvo en un rato». El parador olía a grasa, pan recién horneado y madera vieja. Vicente entró y, como siempre, el calorcito lo abrazó de inmediato. Don Ciriaco levantó la vista desde la cafetera. «Vicente, carajo, pensé que ya te habías jubilado».
Con esta mula vieja no se jubila uno, nomás se oxida, respondió, dándole un apretón de manos. ¿Vienes solo? Más o menos. Traigo un muchacho. Lo recogí en la carretera. Estaba tirado, hecho mierda. ¿Y cómo es? Vicente dudó. Joven, delgado, pelo oscuro, silencioso como piedra. Ciriaco lo miró fijo. Algo se le movió en la expresión. ¿Trae un tatuaje raro en la pierna? Vicente frunció el ceño. ¿Por qué? Ciriaco se acercó al mostrador. Bajó la voz. Vi su cara en las noticias anoche. Lo andan buscando. No dijeron mucho, pero lo pintan como peligroso. Que anda huyendo, que se metió en un problema feo. ¿Estás seguro? Vicente, no me equivoco con esas cosas. Ese chavo trae algo oscuro encima. El mundo se le congeló por un segundo. El café que tenía en la mano le supo a nada. Se apoyó en la barra, sintiendo cómo se le revolvía el estómago. ¿Qué clase de problema? No dijeron, pero lo buscan. Y tú lo traes en tu camión. Vicente salió sin decir más. Caminó rápido hasta la mula, con la cabeza hecha un nudo. Matías seguía en el asiento. Tenía los ojos abiertos ahora, mirando el parabrisas empañado. ¿Qué hiciste?, preguntó Vicente desde la puerta, con la voz firme. Matías lo miró. No respondió de inmediato. ¿Qué te dijeron allá adentro? No me importa lo que me dijeron. Quiero saberlo de ti. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Vicente se quedó un segundo en silencio. Luego subió, cerró la puerta con fuerza y encendió el motor. El rugido lo ayudó a no escuchar sus propios pensamientos. Mientras salían del parador, no se dijeron nada más. Pero el aire en la cabina era distinto, más tenso, más cargado. Vicente no sabía si lo que llevaba al lado era un muchacho perdido o un problema del tamaño del mundo. Lo único que sabía era que ya no había marcha atrás. La ruta seguía larga y silenciosa. El sol se colaba por el parabrisas, tibio, pero no alcanzaba a calentar el ambiente denso dentro de la cabina. Vicente manejaba con la vista al frente, pero la mente ida. Las palabras de don Ciriaco le daban vueltas sin parar. Lo andan buscando, peligroso, trae algo oscuro. Matías dormía a su lado, o al menos eso parecía. Tenía el cuerpo girado hacia la ventana, la cobija hasta el cuello y una respiración apenas audible. Vicente lo observó un momento. Algo en él no encajaba. No era solo el silencio o las evasivas, era esa forma de existir como si ya no perteneciera a ningún lado. En un movimiento la mochila de Matías, una mochila raída, vieja, de lona oscura, se resbaló entre los pies del joven y cayó sobre el espacio entre los asientos. Vicente la agarró por inercia para que no se pisara. Iba a regresarla sin más, pero algo se abrió. El cierre estaba roto. El contenido quedó medio expuesto. Vicente no tenía intención de husmear, pero lo que vio lo obligó a mirar más de cerca. Billetes, muchos, viejos. Billetes de curso legal, pero de series que ya ni circulaban. Estaban arrugados, algunos manchados con algo oscuro, sangre, barro seco. No quiso tocar demasiado. También había papeles, un cuaderno desgastado, un par de cartas sin sobre y lo que parecía ser una fotocopia de un documento. El nombre estaba borroso, pero alcanzaba a leerse el segundo apellido, Barrios. Entre todo eso, una hoja suelta lo hizo fruncir el ceño. Era un mapa dibujado a mano, con rutas marcadas en rojo y un punto señalado en las sierras del sur. No había nombres, solo una palabra escrita en tinta negra, casi borrada: vuelta. Vicente sintió el estómago apretarse. Guardó todo como pudo, con el corazón bombeando fuerte. Volteó hacia Matías, y ahí lo vio. El joven tenía la pierna estirada, la cobija caída y el pantalón subido hasta media pantorrilla, justo donde recordaba haberle visto el tatuaje. Solo que ahora lo veía claro. Era un símbolo, un círculo cruzado por 3 líneas verticales. No era de pandilla, no era religioso, pero Vicente lo había visto antes.
En un mural viejo de una estación abandonada en San Juan, era un símbolo mapuche, de los antiguos, uno que, según decían, usaban los que juraban venganza. Matías abrió los ojos. Lo miró. ¿Qué viste? Vicente se tensó. Nada. Se te cayó la mochila. Solo la recogí. Matías lo miró un segundo largo. Luego bajó la vista y volvió a acomodarse. No tenías que ver nada, pero ya lo viste. Vicente tragó saliva. ¿Qué es todo eso, Matías? ¿Qué traes ahí? Verdades que no sirven de nada, al menos no todavía. ¿Y el tatuaje? Es una promesa, respondió sin dudar, de esas que uno hace cuando ya no tiene opción. Vicente volvió la vista al frente. El motor rugía parejo, pero el ambiente estaba lleno de ruido, no externo, interno. Había metido las manos en algo que ni entendía ni buscaba, pero ya estaba adentro. Y lo peor de todo es que una parte suya, muy adentro, empezaba a querer saber más. El sol ya estaba alto cuando pasaron por el cruce del Sosneado. La mula se deslizaba pareja por la ruta, pero dentro de la cabina el aire era una mezcla espesa de silencio, tensión y preguntas sin responder. Vicente tenía los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Matías iba despierto, pero callado. Llevaba la vista perdida en el paisaje, como si buscara algo entre los cerros. Vicente quería decirle 1000 cosas, pero no encontraba ni por dónde empezar. Encendió la radio para matar el silencio. Un locutor hablaba con voz relajada sobre el clima en el norte del país. Nada importante. Cambió de estación. Una interferencia cruzó la frecuencia y luego una voz más seria, informativa, y en noticias de último momento, continúa la búsqueda del joven Matías Barrios, de aproximadamente 30 años, sospechoso de estar involucrado en un violento incidente ocurrido en Salta hace 2 días. El estómago de Vicente se apretó como un nudo. Giró el volumen sin disimular. Matías no se movió. Las autoridades no han confirmado detalles, pero se sabe que el individuo huyó tras un presunto enfrentamiento en una vivienda particular. Testigos aseguran que salió herido. Se pide a la población que colabore con cualquier información sobre su paradero. Vicente apagó la radio de golpe. El silencio volvió a caer como un balde de agua helada. Miró de reojo a Matías, que seguía con la misma expresión neutra, como si no hubiera escuchado nada. ¿Es verdad?, preguntó Vicente sin levantar la voz. Matías parpadeó. Tardó en contestar. Depende de qué parte quieras creer. ¿Estás huyendo? No, estoy sobreviviendo. Vicente sintió un calor subirle por el cuello. No chingues, Matías. Si me metiste en algo turbio, necesito saberlo ya. Matías giró la cabeza. Lo miró por primera vez con firmeza. ¿Tú crees que si yo fuera un asesino, estaría sangrando en tu camión pidiéndote ayuda? Vicente no respondió. La pregunta lo golpeó, pero no lo calmó. No sé qué pensar. Nomás sé que si la policía me detiene contigo a bordo, yo también me voy enredado. Matías asintió casi con resignación. Si eso pasa, te echo toda la culpa a mí. Tú nomás seguías tu camino. Vicente soltó una risa seca, amarga. Eso ya no es cierto, compa. Desde que te recogí, este ya no es solo mi camino. Siguieron avanzando, sin una palabra más durante varios kilómetros. Pero en la cabeza de Vicente, la voz de la radio seguía repitiéndose como un eco, sospechoso, herido, violento. Miró a Matías una vez más. No sabía si estaba ayudando a un inocente o dándole un aventón a una bomba de tiempo. La noche volvió a tragarse la ruta como si fuera parte del paisaje. El cielo estaba cubierto, sin luna, y la única luz venía de los faros del camión. La mula avanzaba firme, pero dentro de la cabina la presión subía como vapor encerrado en una olla. Vicente tenía la mandíbula apretada, los brazos duros. No paraba de masticar las palabras que no había dicho antes. Ya no podía aguantarse más. ¿Sabes qué, Matías? Ya me cansé de tus misterios, soltó sin apartar la vista del camino. Matías giró la cabeza lento.
¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Todo, cabrón. La radio dice que eres un prófugo, que estás metido en un lío de violencia, y tú aquí durmiendo como si nada. Me tienes manejando con el alma en la boca desde que te subiste. Pudiste dejarme tirado, güero. No me salgas con eso. Claro que pude, y ahora empiezo a pensar que debí hacerlo. Matías no respondió. Solo miraba el parabrisas, como si el mundo allá afuera fuera más claro que lo que tenía al lado. «Dime la verdad, ya», gritó Vicente. «¿Qué pasó en Salta? ¿A quién le hiciste qué?» Matías bufó. «No te metas. Demasiado tarde. Ya estoy metido hasta el cuello. O me cuentas lo que tengo que saber, o te bajo en la próxima curva, te lo juro». Matías apretó los dientes. Su voz salió entrecortada, con una furia que no le conocía. «No entiendes nada, nada. Entonces explícamelo», bramó Vicente golpeando el volante con la palma abierta. «Dame una pinche razón para no abandonarte aquí mismo». Matías lo miró con los ojos rojos, con la mandíbula temblando de rabia o de dolor, pero no dijo una palabra más. Volteó hacia la ventana, bajó la cabeza y se encerró en su propio silencio. El camión se llenó de una tensión espesa. Vicente pensó en detenerse, en frenar de golpe y dejarlo ahí, en la oscuridad, con su mochila y su historia incompleta. La curva venía. Una bajada larga, con guardarraíl y vista al vacío. «Aquí es. Si no hablas te vas», dijo Vicente ya decidido. Pero justo cuando iba a reducir la marcha, Matías habló. «No lo maté yo». Vicente lo miró de reojo, sin decir nada. «No lo maté, pero si no hubiera estado ahí, seguiría vivo. Eso me basta». Vicente no frenó, apretó los labios, volvió la vista al frente y siguió. La curva pasó. El silencio se instaló otra vez, pero esta vez distinto. No había alivio, pero sí una rendija de verdad. Matías no era un asesino, pero tampoco era inocente. Y Vicente tampoco era el mismo de antes. La tormenta no llegó de golpe, sino como una amenaza que venía arrastrándose desde el horizonte. Primero fueron unas gotas solitarias, golpeando el parabrisas con timidez. Luego un trueno seco, lejano, como una advertencia. Y después la cortina de agua, densa, fría, implacable. Vicente encendió los limpiaparabrisas, pero no servían de mucho. La visibilidad se redujo a pocos metros y la mula patinaba levemente en cada curva. No podía seguir así. «Tenemos que parar», dijo sin mirar a Matías. El joven asintió con un movimiento leve. Llevaba rato sin hablar. Después de la discusión, el ambiente entre ellos se había vuelto un hilo tenso, a punto de reventar. A un par de kilómetros apareció la silueta borrosa de un cartel. «Motel Las Rocas, 500 metes». Vicente giró sin dudar. El estacionamiento era un lodazal. El ruido de la lluvia golpeando el techo de la cabina era ensordecedor. Se bajaron rápido, corriendo hacia la recepción, cubriéndose como podían con sus chamarras. La mujer de la recepción los miró con desconfianza. No preguntó mucho, pero los evaluó con los ojos. Vicente pagó en efectivo, sin dar nombres. Le entregaron la llave del cuarto 4. El cuarto olía a humedad y a cigarro viejo. Había 2 camas, una lámpara sin pantalla y una tele de tubo que apenas prendía. Vicente dejó caer sus cosas en una silla de plástico y se dejó caer sobre la cama más cercana a la puerta. Matías se quedó parado, mirando el techo como si esperara que cayera algo más. «No te preocupes», dijo Vicente sin mirarlo. «No te voy a entregar, pero tampoco voy a cargar con algo que no es mío. Así que si quieres que esto siga, más vale que empieces a soltar lo que estás guardando». Matías se sentó en la otra cama. Tardó en hablar. Él era la pareja de mi hermana. Vicente lo volteó a ver. «¿Quién?» «El que murió. El del incidente que mencionan en las noticias. No fue un robo ni un ajuste de cuentas. Fue una pelea. Ella me llamó porque no aguantaba más. Fui por ella y él se puso loco. Hubo grito, empujones, cayó mal. ¿Y te fuiste?»
No me dieron opción. Él tenía influencias. Su familia tiene tierras, dinero, contactos. Yo solo tenía a mi hermana llorando y una herida en la pierna. Vicente tragó saliva. Las piezas empezaban a encajar. No todo, pero algo. ¿Y a dónde vas ahora? ¿A buscar una salida? ¿O un final? Lo que venga primero. Se hizo el silencio. Afuera, la tormenta golpeaba con rabia. Dentro del cuarto, la tensión no era menor. Vicente encendió la tele, más para romper el clima que por interés. El sonido del noticiero llenó el ambiente. En la pantalla, una imagen de Matías, borrosa, tomada de una cámara de seguridad. El titular: prófugo sigue sin aparecer. Se considera peligroso. Vicente apagó la tele de inmediato. Mañana salimos temprano, dijo, sin emoción. Matías asintió. Se recostó de lado, dándole la espalda. Vicente miró el techo. La lluvia seguía. Pero lo que más le pesaba no era el clima, era esa sensación de que pase lo que pase, ya no había vuelta atrás. La lluvia había bajado a un goteo persistente. El reloj marcaba las 4:27 a.m. Vicente no había pegado el ojo. Matías, del otro lado del cuarto, parecía dormido, pero Vicente sabía que solo fingía. Se escuchaba su respiración forzada, como si cada exhalación arrastrara algo que no quería soltar. Y entonces, sin previo aviso, Matías habló. La voz baja, pero firme. Mi hermana se llama Alma. Vicente abrió los ojos. No se movió. Él la golpeaba. Desde hacía tiempo. Ella nunca me lo dijo. Hasta que fue demasiado tarde. El silencio se partió en dos. Vicente se incorporó, lento, y se sentó al borde de la cama. ¿Qué pasó? Matías respiró hondo. Luego lo dijo, casi todo de corrido. Me llamó llorando, me dijo que él la encerró, que le quitó el teléfono, que la amenazó. Me pidió ayuda. Yo llegué en chinga. Lo enfrenté. Él se puso loco, me sacó una pistola, pero estaba tan borracho que se le cayó. Forcejeamos. Se cayó para atrás, golpeó la cabeza con la esquina de una mesa. Pausa. No se levantó. Vicente se quedó callado. Sentía el pecho apretado, como si alguien le hubiera metido un puñal emocional. ¿Y tu hermana? Está escondida. No confía en nadie. Tienen miedo. El tipo era hijo de un empresario pesado, con amigos en política. Si yo hablaba, me comía el juicio antes de abrir la boca. Así que corrí. Vicente se levantó. Caminó despacio hacia la ventana. Afuera, el cielo empezaba a clarear. ¿Y tu plan cuál es? ¿Seguir huyendo hasta cuándo? Hasta que pueda probar que fue defensa. Hasta que pueda llevar a Alma a un lugar seguro. O hasta que me alcancen. Silencio. Vicente se frotó la cara. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente más despierta que nunca. Se dio media vuelta y lo miró. ¿Y tú qué crees que va a pasar? Matías lo pensó un momento. Creo que si me entrego ahora, no llego a contar mi parte. Vicente volvió a sentarse. Apoyó los codos en las rodillas mirando al suelo. «¿Estás solo?», murmuró. «Sí, pero ya no tengo miedo». «¿No? Me da más miedo dejar a Alma sola. Ella no merece cargar con esto». Vicente lo miró largo rato. Había algo en la mirada de Matías que ya no era de víctima ni de culpable. Era de alguien que había tomado una decisión, aunque le costara todo. «¿Y tú qué harías en mi lugar?», preguntó Matías de pronto. «¿Me dejas en la ruta? ¿Me entregas o sigues manejando?». Vicente no respondió, no podía, porque la pregunta iba más allá de Matías. Era para él, para lo que había sido, lo que había perdido, lo que aún no estaba dispuesto a soltar. ¿Y tú qué harías? ¿Lo dejarías solo a su suerte o seguirías adelante con él, a pesar del riesgo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué harías tú en esta situación. La mañana comenzaba a asomarse, pero el verdadero amanecer aún no llegaba. Y lo que venía en la ruta iba a poner a prueba todo lo que Vicente creía saber de sí mismo. El cielo comenzaba a teñirse de naranja, pero el cuarto seguía oscuro. Vicente se levantó sin hacer ruido. Caminó hasta la pequeña ventana
y corrió la cortina solo lo necesario para ver afuera. Todo seguía en calma, la lluvia había cesado y la ruta parecía dormida. Solo un par de pájaros se atrevían a romper el silencio. Matías dormía, o al menos eso aparentaba. Vicente lo observó unos segundos. En su cara había algo que no había notado antes. No solo era cansancio, era resignación. Como si ya hubiera aceptado que en algún momento lo iban a encontrar y que nadie se iba a poner de su lado. Vicente volvió a mirar por la ventana. Podía salir ahora, dejarlo ahí, hacer una llamada anónima, evitarse el riesgo. Nadie lo culparía, ni siquiera él mismo. Pero algo dentro de su pecho le decía otra cosa. Una voz que no venía de la cabeza, sino de más profundo. Una voz parecida a la de su difunta esposa cuando le decía: a veces no se trata de lo que. Mientras recogía sus cosas, Vicente encontró la foto que Matías había dejado caer días atrás, la de él y su madre. La imagen era sencilla, pero la mirada del niño lo atrapó. Esa mezcla de inocencia y tristeza le recordó a su hija, a cuando era pequeña y lo miraba así cuando se iba por semanas a la ruta. Un nudo se le hizo en la garganta. ¿Cuántas veces había esquivado conversaciones? ¿Cuántas veces puso el motor por encima de su gente? Y ahora, ese mismo motor lo había llevado hasta este punto con un muchacho que no era su hijo, pero que bien podría haber sido. Suspiró, guardó la foto en la guantera. No iba a huir, no esta vez. «Vámonos», dijo Vicente firme al entrar de nuevo al cuarto. Matías se sentó, medio aturdido. «¿A dónde? A donde tú dijiste que ibas, a ese lugar que marcaste en el mapa. ¿Vas a seguir conmigo?» Vicente lo miró a los ojos. «Ya estoy hasta el cuello, ¿no? Y si algo aprendí en esta vida, es que uno no deja a alguien tirado cuando más lo necesita, aunque no lo entienda todo». Matías no respondió de inmediato, pero su expresión cambió. Por primera vez bajó la guardia, y también por primera vez Vicente sintió que el silencio entre ellos no pesaba. A las pocas horas, ya en ruta de nuevo, tomaron un atajo por un camino de ripio para evitar controles. Vicente tenía los ojos clavados en los espejos cada tanto, como si esperara que alguien lo siguiera. Fue entonces cuando Matías se tensó. «Frena», dijo sin alzar la voz. «¿Qué pasa?» «Ese auto de atrás lleva rato siguiéndonos». Vicente lo vio por el retrovisor. Un sedán blanco con vidrios polarizados a unos 100 metros, manteniendo la misma velocidad desde hacía kilómetros. «¿Lo reconoces?» Matías asintió con la cabeza. «No es de la policía, es peor». Vicente tragó saliva. «¿Qué hacemos? Si intentas perderlos, van a forzar algo. Hay que pensar». Vicente apretó el volante. Su decisión ya estaba tomada. Había cruzado la línea. «Entonces piensa rápido, compa, porque ahora sí, estamos en la jugada. Y esto ya no es solo tu bronca, ahora también es mía». La ruta 40 desaparecía en el retrovisor mientras Vicente giraba hacia un camino de tierra señalizado apenas por un cartel oxidado que decía «Los Cerrillos, paso rural». Era una vía poco transitada, usada más por puesteros y crianceros que por camioneros. Pero si querían evitar los controles, no había otra opción. «¿Seguro que es por acá?», preguntó Vicente, con la mandíbula apretada. Matías asintió desde el asiento del copiloto con el mapa viejo sobre las piernas. «Si seguimos por esta ruta, bordeamos la zona de patrullaje. Hay un paso de tierra que nos deja cerca de la Humada, de ahí directo al sur». Vicente soltó un resoplido. El camino era angosto, lleno de piedras sueltas, pero la mula resistía. «Bueno, si esta chingadera aguanta, nosotros también». El paisaje cambió rápido. Ya no había estaciones de servicio ni pueblos cerca, solo campo abierto, monte seco y algunas casas desperdigadas a lo lejos. Pero dentro de la cabina, algo también empezaba a cambiar. El silencio ya no pesaba, y aunque la tensión no se había ido del todo, había un entendimiento no dicho entre los dos.
como si, al entrar en ese camino, también hubieran cruzado un pacto. En una curva cerrada, Vicente bajó la velocidad. El camión se sacudió y Matías tuvo que afirmarse del tablero. «Oye», dijo Vicente sin mirarlo, «¿siempre fuiste así de reservado?» Matías lo pensó un momento antes de contestar. «No, antes hablaba hasta por los codos, hasta que me di cuenta que a nadie le importaba lo que uno dice. Lo que importa es lo que haces. Eso sí, pero a veces guardarse todo también te envenena por dentro». «¿Tú lo hiciste?» Vicente sonrió amargo. «Más veces de las que puedo contar». Hubo una pausa. Luego Matías lo miró. «¿Y qué perdiste por guardarte tanto?» Vicente no respondió al instante, solo apretó el volante. «A mi hija». El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No incómodo, más bien lleno de respeto. Más adelante, se detuvieron a la orilla de un arroyo seco. Vicente revisó el motor mientras Matías estiraba las piernas. «Oye, ¿y esa cicatriz en la mano?», preguntó Matías, señalando una línea gruesa que cruzaba la palma de Vicente. «Pelea de cantina. Hace años. Me quebraron una botella y todavía tengo el recuerdo». «¿Ganaste?». Vicente se rió. «Ni en pedo, pero aprendí a no volver a pelear por orgullo». Matías se acercó, levantó el pantalón y mostró su pierna herida. «Yo todavía estoy aprendiendo eso». Vicente asintió. Lo ayudó a vendarse de nuevo sin decir más. Esa acción, sin palabras, valía más que cualquier promesa. Al retomar el camino, una camioneta vieja apareció de frente, bloqueando el paso. Dos tipos bajaron, con gorras bajas y camperas oscuras. Vicente frenó en seco. «No me gusta esto», dijo en voz baja. Matías ya estaba sacando algo de su mochila, una linterna, un cortaplumas, un frasquito de alcohol. «No vengo a pelear», dijo, «pero si pasa algo, no me voy a dejar». Los tipos se acercaron. Uno golpeó la puerta de la mula con los nudillos. «¿A dónde van, jefe?». Vicente bajó el vidrio solo unos centímetros. «A dejar una carga en San Rafael». «¿Todo bien?». Los hombres se miraron. Uno de ellos forzó una sonrisa. «¿Y tu compañero?», preguntó señalando a Matías. «Es mi sobrino. Lo recogí en el camino». Se torció el pie en la montaña. El hombre se agachó para mirar mejor. «Sobrino, ¿eh?». «Sí. ¿Algún problema?». El tipo lo pensó unos segundos. Luego dio un paso atrás. «No, ninguno. Nomás andamos vigilando que no pase gente rara por acá». Vicente sonrió, con una calma que no sentía. «Aquí solo hay tierra y cansancio, amigo». Los tipos se subieron a su camioneta y se fueron sin más. Vicente esperó a que desaparecieran en la curva para arrancar de nuevo. Matías soltó el aire que no sabía que tenía contenido. «¿Sobrino, eh?». Vicente se encogió de hombros. «Ya me conoces. Hablo poco, pero miento bien». Ambos rieron, por primera vez. Ese camino lleno de polvo y riesgo se volvía más humano. Y sin saberlo, los dos estaban más cerca de encontrarse a sí mismos que de huir del mundo. El calor pegaba fuerte esa tarde. El ripio levantaba polvo y la mula vibraba con cada bache del camino. Vicente tenía la mirada fija al frente, pero su mente se había soltado del volante hacía rato. Matías dormía con la cabeza apoyada contra la ventana y ese silencio, por primera vez en días, no era tenso. Era espacio para pensar, y Vicente, en lugar de disfrutarlo, se lo llenó de recuerdos. El celular en el tablero vibró. No lo tocó. Sabía de quién era, de su hija, Camila. Lo supo por ese presentimiento que llega como un pellizco en el pecho, el mismo que sintió tantas veces y prefirió ignorar. La última vez que hablaron, se dijeron cosas feas. Más bien, Vicente las dijo. Ella solo se fue cerrando, bajando la mirada, hasta dejar de buscarlo. «Siempre elegiste la carretera antes que a nosotros, papá», le había dicho. Y tenía razón. «¿Tienes hijos?», preguntó Matías de pronto, abriendo los ojos. Vicente lo miró de reojo. No esperaba la pregunta. «Una, Camila, 32 años. Vive en Buenos Aires. No la veo desde hace más de 3». Matías asintió, en silencio.
Nos peleamos. Ella quería que me bajara del camión, que me quedara quieto, pero yo no sé estar quieto. Nunca supe, ni siquiera cuando su madre se interrumpió. Bueno, cosas viejas. ¿Y no la extrañas? Vicente soltó una risa amarga. Todos los días. Pero no sé cómo volver sin parecer un cobarde o un arrepentido. Matías lo miró con calma. A veces no es cuestión de volver perfecto. Solo es cuestión de volver. La frase le cayó como piedra en el pecho. Pararon bajo un árbol seco, único en kilómetros. Vicente bajó a estirar las piernas y Matías fue a buscar agua a un arroyo cercano. Mientras lo esperaba, Vicente sacó del tablero una foto arrugada. Camila, de niña, abrazada a un perro flaco. Ella sonriendo con los ojos cerrados. Era de un viaje viejo, uno de los pocos que hizo con ella. Se quedó mirando la imagen un largo rato y por un instante se vio a sí mismo, no como el hombre que era ahora, sino como el papá que prometió ser y nunca fue. Matías volvió, con las manos mojadas y el rostro más sereno. ¿Quién es? Vicente le mostró la foto. La que me enseñó a amar sin decir te amo. Matías asintió, sin invadir, solo entendiendo. De vuelta en la ruta, la conversación siguió sin empujar, fluida, verdadera. ¿Nunca pensaste en bajarte de la mula?, preguntó Matías. Sí, más de una vez, pero siempre encontraba una excusa para seguir rodando. A veces, la velocidad te ayuda a no pensar. ¿Y ahora? Vicente miró al horizonte. Ahora no estoy seguro si quiero llegar o si quiero volver. Silencio. ¿Y tú, Matías? Si te dieran la oportunidad de borrar todo y empezar de cero, ¿lo harías? El joven lo pensó. No, porque si borro todo, me borro a mí también. Y aunque duela, soy esto que ves. No más, no menos. Vicente lo miró y por primera vez vio a un hombre hecho de errores, igual que él. La ruta se había vuelto una serpiente de tierra y piedras, estrecha y peligrosa. El cielo seguía despejado, pero el terreno no perdonaba errores. Vicente venía concentrado, midiendo cada curva con cuidado. Matías revisaba el mapa una vez más, cuando un bache profundo, escondido tras una sombra, hizo saltar la mula como un toro desbocado. ¡Ay, cabrón!, gritó Vicente, al tiempo que el camión se ladeaba bruscamente. Un golpe seco sonó bajo el chasis. Vicente frenó de inmediato y el camión se detuvo a orillas del camino, a medio metro de una zanja. Se bajaron rápido. El neumático trasero derecho estaba reventado. «Pinche suerte la nuestra», murmuró Vicente mientras inspeccionaba el daño. Matías lo ayudó a buscar las herramientas. El aire estaba seco, el sol en su punto más alto y ni una sombra cerca. «¿Tenemos refacción?», preguntó Matías, sacando la gata hidráulica. «Sí, pero esta mula pesa y el terreno no ayuda», dijo Vicente limpiándose el sudor del cuello. «Esto va a llevar rato». Después de una hora de esfuerzos, lograron levantar el camión lo justo para cambiar la llanta. Mientras Vicente ajustaba los pernos, Matías se sentó en una piedra, exhausto. «¿Sabes?», dijo sin mirarlo. «Pensé que me iba a morir en ese golpe. No por el accidente, sino por todo lo que traigo encima. A veces uno no necesita un balazo para irse. Con el miedo basta». Vicente detuvo su movimiento. Se quedó quieto, mirando el horizonte seco. «El miedo te encoge el alma», dijo. «Yo lo viví muchas veces. No cuando me metía en curvas cerradas o manejaba de noche, sino cuando tenía que hablar con mi hija y no sabía qué decirle. ¿Por qué no lo hiciste? Porque me daba miedo que no me quisiera oír, que ya fuera tarde, que todo lo que no dije ya no tuviera sentido». Matías asintió, se limpió la frente con el dorso de la mano. «¿Y qué pasa cuando sientes que no mereces una segunda oportunidad? Nadie la merece, compa, pero si llega, no se desperdicia». Ambos se quedaron en silencio. El viento traía olor a tierra caliente y pasto seco. Un zorro cruzó a lo lejos, y Vicente lo siguió con la mirada. A veces pensaba, los animales entienden mejor la vida que uno. «Mi mamá me dijo una vez»,
dijo Matías, que los hombres de verdad no son los que ganan peleas, sino los que se quedan a arreglar el desmadre que dejan. Vicente rió por lo bajo. Tu mamá era sabia. Murió antes de que yo entendiera lo que me quería decir. Nunca le dije que tenía razón. Vicente se levantó, sacudiéndose el pantalón. Todavía puedes decirle, aunque sea en voz alta, aunque no te escuche. Matías lo miró con sorpresa. ¿Tú lo hiciste? Sí, con mi vieja, con mi esposa, con mi hermano, todos los que dejé atrás por terco. No cambió nada allá afuera, pero aquí adentro se tocó el pecho. Algo sí se movió. Con la rueda cambiada se subieron otra vez a la cabina. Antes de arrancar, Matías lo miró serio. Gracias por no dejarme atrás, aunque no me conozcas del todo. Vicente encendió el motor. Sonrió, pero con melancolía. ¿Sabes por qué no lo hice? ¿Por qué? Porque te vi tirado en la banqueta, y no vi a un desconocido. Vi a un tipo con el corazón roto. Y eso, Matías, eso lo conozco muy bien. El motor rugió y la mula volvió al camino, levantando polvo otra vez, pero esta vez, en esa cabina vieja y calurosa, algo se sentía diferente, más humano, más ligero. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te tendió la mano justo cuando estabas a punto de rendirte? ¿Qué hiciste con esa segunda oportunidad? Déjalo en los comentarios. Queremos conocer tu historia, porque hay momentos en la vida donde un pequeño gesto puede salvar un corazón que ya se daba por perdido. Después de horas por caminos de ripio, polvo y silencio, finalmente apareció ante ellos el pequeño pueblo encajonado entre cerros. Los Ñires, apenas un puñado de casas esparcidas, techos de chapa y humo saliendo de algunas chimeneas. El aire ahí era distinto, más fresco, más limpio, pero con un sabor a algo detenido en el tiempo. Vicente aflojó el volante como si soltara una carga invisible. Matías enderezó la espalda y por primera vez en días sus ojos brillaron con otra cosa que no era tensión. ¿Aquí vive tu tía?, preguntó Vicente, deteniendo la mula frente a una casa pintada de blanco con puertas azules. Sí, vivió aquí desde siempre. Es de esas personas que parecen nacidas para esconder a los que no encajan en ningún lado. Vicente apagó el motor. Bueno, ya llegamos. ¿Seguro quieres bajar aquí? Matías lo miró, y en ese gesto iba toda la gratitud no dicha. Sí, pero si tú quieres seguir manejando, yo no tengo cómo detenerte. Vicente soltó una sonrisa leve. Bájate, güey. La puerta se abrió antes de que Matías tocara. Una mujer mayor, de cabello canoso recogido en trenza, lo miró desde el umbral. No hubo gritos, ni abrazos exagerados. Solo una exhalación temblorosa y un «ya era hora, mi niño», que lo partió por dentro. Matías se abrazó a ella con una torpeza contenida. Vicente se quedó a unos pasos, como testigo de algo sagrado. ¿Usted es Vicente?, preguntó la mujer sin soltar a su sobrino. Sí, señora. Solo ayudé un poco. Lo ayudó más de lo que sabe, respondió ella, mirándolo a los ojos con una mezcla de agradecimiento y sabiduría antigua. Lo invitó a pasar. La casa era pequeña pero cálida, con olor a leña y sopa recién hecha. En la mesa, un mate ya estaba preparado, como si alguien hubiera sabido que ellos venían en camino. Mientras Matías se bañaba, Vicente y la tía se sentaron en la cocina. Yo sé lo que hizo, dijo ella sin rodeos, y sé que hay cosas que no se borran con el tiempo, pero también sé que no todo lo que suena a crimen es maldad. A veces uno actúa con el corazón y aún así termina en la mira. Vicente asintió. Eso lo estoy aprendiendo tarde, pero lo estoy aprendiendo. ¿Tiene familia, don Vicente? Una hija, pero hace mucho que no me escucha. Entonces, búsquela. A veces los que están lejos solo esperan un mensaje para acercarse. Ese consejo se le quedó grabado como una semilla plantada en el pecho. Esa noche, ya en una pequeña habitación de invitados, Vicente revisaba su celular. Señal apenas había, pero un mensaje entró. Era de Camila. ¿Estás bien? Vi una noticia. ¿Tienes algo que ver con ese caso del prófugo del norte?
Vicente se quedó mirando la pantalla. Sintió un cosquilleo entre culpa y alivio. No contestó de inmediato, pero por primera vez pensó seriamente en hacerlo. Al otro lado de la pared, Matías hablaba bajo con su tía. Las palabras no se entendían, pero el tono era claro. Paz, la primera en mucho tiempo. A la madrugada, Vicente se levantó al baño y notó algo extraño. Desde la ventana del pasillo, alcanzó a ver dos luces apagadas frente a la casa. Un auto oscuro con vidrios polarizados. Frunció el ceño. Nadie en ese pueblo tenía un auto así. Despertó a Matías en silencio. «Tenemos compañía». «¿Quién?» «No sé, pero no parecen del pueblo». Matías se levantó y sin decir nada, se asomó también. Su expresión se endureció. «Son de los que trabajan para el papá del tipo que murió. Los vi antes, en Salta». Vicente tragó saliva. «Esto no se acabó, ¿verdad?» Matías negó con la cabeza. «No, pero ahora ya no estoy solo». El sol apenas despuntaba sobre los cerros cuando Vicente salió al patio a encender un cigarro. La brisa fresca le revolvía el cabello, y por primera vez en mucho tiempo el aire no olía a diésel ni a llanta quemada. Olía a campo, a libertad, a cierre. Matías apareció minutos después, con el rostro más limpio, más sereno. Ya no traía la mochila colgando del hombro, ni los ojos cargados de culpa. Se notaba el cambio, no solo por fuera, también por dentro. «¿Listo para partir?», preguntó Vicente tirando la colilla al piso. «Más o menos. Mi tía me consiguió una cabaña cerca del arroyo. Dice que ahí estaré seguro unos días, hasta que decida qué hacer». Vicente asintió. No había mucho más que decir, pero aún así, el silencio entre ellos pedía algo más, algo que cerrara el viaje como se debía. Caminaron juntos hasta la mula. Vicente abrió la puerta del copiloto y sacó una bolsa con algo envuelto. «Esto es tuyo», dijo, entregándosela. Matías lo abrió con cuidado. Era la foto vieja de él con su madre, la que había caído en el camión semanas atrás. Estaba dentro de un marco pequeño, hecho con madera gastada. La encontré tirada en el piso de la cabina. No la quise botar. Se me hizo que merecía respeto. Matías bajó la mirada. Apretó los labios. No dijo gracias, pero los ojos húmedos hablaban por él. «No sé cómo pagarte todo esto, güero», dijo con la voz quebrada. «No hay deuda, Matías. Yo también aprendí algo contigo». «¿Qué?» «Que aún se puede cambiar el rumbo, aunque uno ya haya recorrido medio mapa». Se quedaron un momento frente a frente. Vicente le tendió la mano, como se hace entre hombres. Pero Matías lo abrazó, fuerte, sincero, sin permiso. Vicente tardó un segundo, pero respondió el gesto. Y justo cuando se separaron, Matías lo soltó. «Gracias, tío». Vicente parpadeó, lo miró, sonrió de lado. «Eso no me lo decían desde hace años. Pues ahora lo escuchaste de nuevo». Subió a la mula sin mirar atrás. Matías se quedó en el camino, levantando la mano a modo de despedida. El motor rugió. Vicente pisó el acelerador, y con cada kilómetro que dejaba atrás sentía que algo se le acomodaba en el pecho. No era tristeza, era otra cosa, como un hueco que por fin encontró algo que lo llenara. Ya lejos del pueblo, cuando la señal volvió al celular, Vicente detuvo el camión a un costado de la carretera, tomó aire, buscó el contacto de su hija. Lo tenía guardado como Camila, casa. Marcó. Un tono. 2, 3. ¿Hola? Cami, soy yo. Pausa. Papá. Sí, solo quería decirte que estoy bien y que quiero hablar contigo, sin excusas. Del otro lado, silencio. Y luego, una respuesta suave. También quiero eso, papá. Vicente cerró los ojos. El viento entró por la ventana y le acarició la cara. No sabía qué venía después, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Vicente manejaba sin prisa. Ya no iba detrás del tiempo ni del destino. Esa mañana, al encender la mula, no marcó la ruta de costumbre. En lugar de regresar al norte, giró hacia el este, rumbo a Neuquén. No tenía una entrega pendiente allá,
ni un cliente esperándolo, pero algo en su interior lo empujaba en esa dirección. La radio sonaba bajito. Un bolero viejo llenaba la cabina con esa nostalgia dulce que solo se entiende después de los 50. Vicente no cantaba, solo pensaba. Había algo diferente en cómo agarraba el volante, en cómo miraba los espejos. Iba solo, sí, pero no era la misma soledad de antes. Ahora cargaba con historias que no eran suyas, con una mirada distinta sobre el mundo y sobre sí mismo. En una estación de servicio, mientras cargaba diésel, revisó el celular. Tenía un nuevo mensaje de Camila. ¿Vas a venir? Si no podés este mes, yo podría volar para allá. Vicente se quedó mirándolo. Sonrió. No contestó de inmediato, pero saber que esa puerta seguía abierta le alcanzaba. De regreso a la cabina, una mujer mayor lo saludó con un «Buen día, maestro», y una sonrisa sincera. Vicente le devolvió el gesto. No era el tipo de hombre que notaba los detalles antes, ahora sí. Y no porque fuera más sentimental, sino porque había entendido algo en el camino. Los detalles construyen las decisiones grandes. Pasando por un desvío, vio un cartel viejo casi cubierto por maleza. Laguna Fría, 30 kilómetros. Recordó que, años atrás, su esposa le había dicho: «Cuando tengas tiempo, llévame allá. Quiero ver ese cielo despejado que todos cuentan». Nunca fueron. Vicente frenó. Miró el camino de tierra. Sin pensarlo más, giró. El polvo se levantó detrás de la mula como si el tiempo mismo lo empujara hacia lo pendiente. La laguna estaba vacía de gente, pero llena de viento, reflejos y memoria. Vicente se bajó del camión, caminó hasta la orilla y se sentó en una piedra. Sacó del bolsillo interior de su camisa una foto gastada de su esposa, la que siempre llevaba y pocas veces miraba. «Llegamos tarde, vieja», murmuró. Pero llegamos. Se quedó ahí largo rato. No lloró, no necesitaba. Su forma de despedirse siempre fue silenciosa. Cuando regresó a la cabina, el mundo le pareció más grande. No por el paisaje, sino porque por dentro había más espacio. Espacio para Camila, espacio para sí mismo, espacio para volver a empezar. Vicente estacionó la mula en una bajada frente a una vista enorme de cerros lejanos y cielo despejado. El viento se metía por la ventanilla abierta, pero no lo sentía. Tenía el celular en la mano. La pantalla iluminaba el nombre Camila. Respiró hondo. El pulgar tembló un poco, no por el frío, por el peso de los años que los separaban de esa voz. Pensó en colgar, en dejarlo para después, pero no. No esta vez, marcó. 1, 2, 3. ¿Hola? La voz era suave, pero cargada. No sorprendida, más bien cauta. «Soy yo, papá». Silencio. Largo. Apenas se escuchaba la respiración al otro lado. «Pensé que no ibas a llamar nunca». Vicente tragó saliva. No sabía cómo empezar. Todo lo que había ensayado se le borró en ese instante. «Lo siento, Camila. Por todo. Por no estar. Por no saber cómo hablarte antes. Y ahora sí sabes». «No», dijo con sinceridad, «pero me animé a intentar». Camila no respondió de inmediato. Luego exhaló como soltando años de tensión. «¿Estás bien?» «Sí, tuve unos días movidos». «¿Tiene que ver con ese caso que salió en las noticias? ¿El muchacho del norte?» Vicente dudó. «Sí, en parte. Lo recogí en la ruta. No me pidió nada, solo ayuda. Y bueno, terminé ayudándolo más de lo que pensaba, y él también me ayudó». ¿A qué? A recordar lo que había dejado pendiente, lo que era importante. Otro silencio. «¿Y qué es lo importante, papá?» Vicente miró el paisaje. La mula, su compañera de años, descansaba por fin sin presión. El viento lo acariciaba como queriéndolo empujar a hablar. «Tú, tu voz, lo que no viví contigo, lo que todavía puedo arreglar si me dejas». La voz de Camila se quebró apenas. «Pasé mucho tiempo enojada, pero nunca dejé de esperarte. Siempre quise que me llamaras, aunque solo fuera para decirme que estabas vivo». Vicente bajó la cabeza.
Cerró los ojos. Estoy vivo, Cami, más que nunca, y quiero verte, no como camionero, no como el tipo que se fue, solo como tu papá. Ella no respondió de inmediato. Se escuchó un sonido de fondo, como si se moviera de lugar. Estoy en San Martín. ¿Puedes venir? Vicente sonrió mirando el GPS. Estoy a 3 horas. Si me apuro, llego para la cena. Trae pan, dijo ella, con una risa leve que rompió años de distancia. Y facturas, agregó él, limpiándose discretamente los ojos. Colgó con el corazón agitado, pero distinto. No como cuando huía del pasado, sino como cuando uno se acerca a algo que por fin importa. Encendió la mula. El motor rugió como siempre, pero esta vez Vicente le habló. «Vamos, vieja, una última vuelta». Y aceleró. El sol bajaba lento por el oeste, tiñendo el cielo de ese naranja que solo aparece en los paisajes patagónicos. La ruta se extendía como una promesa delante de la mula. Vicente tenía una mano en el volante, la otra descansando sobre su pierna. No llevaba música, no necesitaba. El motor sonaba parejo, constante, como si también supiera que esta parte del viaje era diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no cargaba culpa, no cargaba silencio, cargaba otra cosa, algo más liviano pero igual de fuerte. Paz. Pensó en Matías, en cómo llegó desangrándose con el alma hecha trizas y terminó sembrando algo en él que ni siquiera sabía que faltaba. Pensó en Camila, en ese mensaje, esa voz, ese «puedes venir» que lo había devuelto a la vida. Y por primera vez no se sintió un hombre al final del camino, se sintió un hombre en el inicio de uno nuevo. Pasó por un pequeño parador donde alguna vez discutió con un colega, donde se quedó dormido borracho cuando su mujer ya había empacado para irse. Ya no le dolía. Ahora entendía que no todo se arregla, pero sí se aprende. Recordó esa estación donde su hija lo esperó con una mochila y una carta, y él nunca llegó. Se preguntó qué habría pensado ella esa noche, si lo había odiado o solo dejado de esperarlo. Pero ahora no importaba, porque lo había llamado. Porque lo había perdonado sin decir la palabra, y eso valía más. La vida, pensó, no te da retroceso, pero sí te deja poner direccionales. Paró un momento en la banqueta, sacó el celular, escribió un mensaje. Voy en camino. Esta vez sí llego. Lo envió. Se quedó viendo la pantalla unos segundos. Después levantó la vista hacia el horizonte. El cielo ya se volvía morado. La ruta se curvaba a lo lejos como si no tuviera final. Sonrió. «Vamos, vieja», le dijo al camión. «Una más». Aceleró. La mula respondió con fuerza, como si también supiera que no estaban huyendo. Estaban yendo a algo. Mientras avanzaba, pensó en todo lo que había dejado sin cerrar. Discusiones, abrazos, risas. Pero también pensó en todo lo que aún podía construir. Una charla con Camila, un almuerzo de domingo, una visita a Matías cuando el viento aflojara. Sabía que el pasado no se borra, pero se puede escribir algo encima. Y eso era redención. ¿Tú también tienes un camino pendiente? ¿Uno que no terminaste o que aún no te atreves a tomar? Cuéntanos en los comentarios. Porque tal vez, como Vicente, solo necesitas una señal para arrancar, porque no todos los caminos terminan. Algunos apenas comienzan. A veces, el viaje más importante no es el que haces con el motor encendido, sino el que emprendes dentro de ti mismo. Porque no todo lo que se rompe está perdido, y no toda despedida significa un final. Hay encuentros que curan, palabras que salvan, y decisiones que cambian destinos enteros. Esta no fue solo la historia de Vicente y Matías, es la historia de cualquiera que haya sentido que ya era tarde y descubrió que aún estaba a tiempo para pedir perdón, para volver, para empezar de nuevo. Y ahora queremos escucharte a ti. ¿Qué parte de esta historia se te quedó pegada al corazón? ¿Alguna vez tomaste un camino que te cambió para siempre? Déjanos tu comentario aquí abajo. Nos importa tu voz, tu historia, tu manera de sentir.
Dale like si alguna parte de esta ruta tocó algo dentro de ti y compártelo con alguien que necesite una señal para volver a intentar. Porque a veces una historia compartida puede ser justo lo que otro necesita para no rendirse. Y si quieres seguir viajando con nosotros a través de historias que te llegan directo al alma, suscríbete al canal. Tu suscripción no es solo un clic, es una forma de decir, aquí estoy y quiero seguir escuchando. Gracias por estar, gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, en la próxima ruta, porque mientras haya caminos, habrá historias que contar.